Mike Marcum, el hombre que quizás construyó una máquina del tiempo. En algún lugar de Estados Unidos, un hombre aseguraba estar construyendo una máquina del tiempo en el patio de su casa. No era científico, no trabajaba para el gobierno, no tenía laboratorio, solo tenía transformadores robados, bobinas eléctricas, un túnel metálico y una obsesión. Su nombre era Mike Marcum, y según él, había logrado algo imposible. Primero desaparecieron objetos, después un experimento coincidió con un apagón, y finalmente él mismo desapareció durante años sin dejar rastro. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió realmente. ¿Era un fraude? ¿Un genio? ¿O alguien que accidentalmente descubrió algo que nunca debía funcionar? Esta es la historia de Mike Marcum y la máquina del tiempo construida en un patio trasero. El origen. A mediados de los años 90, Mike Marcum era prácticamente un desconocido. Vivía una vida común en Missouri, pero tenía una obsesión poco común: viajar en el tiempo. No desde la teoría, no desde libros de física avanzada. Él quería construir una máquina real. Su idea comenzó supuestamente después de experimentar con campo electromagnético de alta potencia. Marcum afirmaba que ciertas configuraciones eléctricas podían deformar el espacio y el tiempo a pequeña escala, y decidió probarlo. En el patio de su casa comenzó a reunir piezas, transformadores industriales, capacitores, bobina tipo Tesla, cables de alto voltaje y enormes cantidades de energía eléctrica. Todo ensamblando de manera improvisada. Según las descripciones que dio años después, la máquina tenía forma de anillo o túnel metálico. La idea era generar un campo electromagnético tan intenso que pudiera crear una distorsión temporal. Suena completamente imposible, pero aquí es donde la historia empieza a ponerse extraña. El experimento del tornillo. Marcum afirmó que realizó pequeños experimentos antes de intentar algo grande. Uno de los más famosos involucraba un tornillo metálico. Según él, colocó el objeto dentro del campo generado por su bobina y el tornillo desapareció. No explotó, no se quemó y no salió disparado. Simplemente desapareció. Lo más extraño es lo que vino después. Marcum aseguró que el tornillo reapareció segundos más tarde en otra parte del patio. Y además estaba caliente, muy caliente. Para Mike eso era evidencia del desplazamiento temporal. Él creía que el objeto había saltado fuera de nuestra línea temporal durante unos instantes. Claro, no existe ninguna prueba. No hay grabaciones, no hay fotografías, no hay documentos científicos, solo su palabra. Pero la historia se volvería mucho más conocida poco tiempo después, porque Mike Marcum decidió contar todo públicamente. La radio y Art Bell. En el año 1995, Mike llamó al famoso programa de radio paranormal conducido por Art Bell. El programa era Costa a Costa AM, legendario por hablar de ovnis, conspiraciones y fenómenos inexplicables. Pero aquella llamada destacó incluso entre historias extrañas. Mike explicó con total seriedad cómo estaba construyendo una máquina del tiempo. Habló de transformadores eléctricos enormes, de campos magnéticos, de arcos eléctricos, de experimentos que parecían alterar la realidad. Y lo más importante, sonaba convencido. No hablaba como alguien leyendo ciencia ficción, hablaba como alguien describiendo un proyecto en progreso. La audiencia quedó obviamente fascinada. Algunos pensaron que estaba loco, otros creyeron que era un bromista brillante, y unos cuantos pensaron que decía la verdad. Pero entonces ocurrió algo todavía más raro. Mike contó
que necesitaba más energía para continuar sus pruebas. Mucha más energía. Y poco después, según la leyenda, uno de sus experimentos coincidió con un apagón local. La historia dice que la descarga eléctrica fue tan intensa que afectó las redes eléctricas cercanas. Nunca se confirmó oficialmente, pero el rumor se volvió inseparable del caso. ¿Por qué ahora ya no era solo un hombre hablando de viajes en el tiempo? Era un hombre construyendo algo peligroso. La desaparición. Después de sus apariciones en radio, Mike Marcum desapareció. Simplemente dejó de aparecer. No más llamadas, no más entrevistas, no más experimentos públicos. Durante años prácticamente nadie supo nada de él. Y aquí fue donde nació la leyenda. En internet comenzaron obviamente las teorías. Algunos decían que había muerto electrocutado, otros aseguraban que fue arrestado, y los más extremos afirmaban algo mucho más perturbador, que la máquina sí funcionó, que Mike logró viajar en el tiempo y quedó atrapado. Su ausencia alimentó el misterio durante años, porque mientras más tiempo pasaba sin noticias, más fácil era imaginar cualquier posibilidad. Pero la historia todavía no había terminado. El regreso. A comienzos del año 2000, Mike Marcum volvió a aparecer, otra vez en programas relacionados con misterio y fenómenos paranormales, y confirmó algo importante: sí había desaparecido, pero no por viajes temporales. Según explicó, su vida había caído en problemas personales y económicos. Incluso habló de dificultades legales y periodos complicados. Sin embargo, nunca abandonó completamente la idea de construir una máquina del tiempo. Seguía convencido de que era posible y seguía creyendo que sus experimentos habían mostrado resultados extraños. Eso mantuvo viva la historia, porque aunque no existía evidencia científica, tampoco existía una explicación definitiva para todo lo que contó. ¿Ciencia ficción? Desde el punto de vista científico, no hay evidencia real de que Mike Marcum había construido una máquina del tiempo. La física moderna sí permite ciertas teorías relacionadas con la dilatación temporal y el espacio-tiempo, pero convertir eso en una máquina casera hecha con transformadores y bobinas es otra historia completamente distinta. Aún así, el caso sigue fascinando por una razón muy humana. Mike Marcum representa algo extraño y poderoso. La idea de que una sola persona trabajando sola en un patio trasero pudiera accidentalmente acercarse a algo imposible es el tipo de historia que vive entre la ciencia, la obsesión y el mito urbano. Quizás Mike Marcum solo era un hombre obsesionado con una idea imposible, quizás exageró cada detalle, o quizás realmente vio algo que no pudo explicar. Porque al final esa es la parte inquietante de esta historia. No existe prueba de que su máquina funcionara, pero tampoco existe una prueba definitiva de que no lo hiciera. Y mientras esa duda siga viva, la pregunta seguirá abierta. ¿Mike Marcum fracasó construyendo la máquina del tiempo? ¿O fue la única persona que logró hacerla funcionar? ¿Y tú qué piensas? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal, darle like si te gustó el vídeo. Nos vemos muy pronto, cuídense. Chao.